Muy buenos días. Vamos a dar inicio a una sesión informativa hasta que podamos tener el quórum reglamentario, siendo las 11:45 del día viernes 11 de mayo en la Sala Grau del Palacio Legislativo del Congreso de la República, con la presencia de los señores congresistas Patricia Donaire, Marisa Glave, Alberto Quintanilla, Miguel Ángel Torres, con la licencia de los congresistas Velázquez Quesquén, Becerril, Ceballos, Lescano, Bartra, y las dispensas de las congresistas Alcorta, Acuña y Takayama. El quórum para la presente sesión es de 7 señores congresistas. No tenemos quórum todavía, pero vamos a dar inicio a la sesión en forma de acuerdo a una sesión informativa. Opinión técnica sobre los proyectos de ley 2270, 2653, 2750, 2792, presentados por los grupos parlamentarios Nuevo Perú, Alianza para el Progreso, Peruanos por el Cambio, que proponen modificar el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de financiamiento ilegal de las organizaciones políticas a cargo de los siguientes expertos invitados: el representante del Poder Judicial, el representante del Ministerio Público, el doctor Dino Carlos Caro Coria y el doctor César Azabache. Vamos a hacer la presentación de acuerdo a como nuestros ilustres invitados han ido llegando, así que en primer lugar vamos a invitar al doctor Dino Carlos Caro a que nos acompañe para que pueda realizar la exposición. Como se recordará, la semana pasada, señores congresistas, el 4 de mayo, se sustentaron en la Comisión de Constitución y Reglamento los proyectos mencionados, los cuales, entre otras cosas, proponían tipificar el delito de financiamiento ilegal a organizaciones políticas. Atendiendo al amplio grado de consenso que se percibió aquel día en la sesión, tanto respecto a la tipificación de dicho delito, así como de la propuesta de que también se tipifique el delito de omisión de declaración de aportes que perciben las organizaciones políticas, en concordancia con lo anunciado con el primer ministro en su discurso de investidura, la Comisión de Constitución y Reglamento presentó un proyecto de dictamen en la 20ª sesión ordinaria del pasado martes 8 de mayo. Luego del debate correspondiente se tomó la decisión de convocar para esta 4ª sesión extraordinaria a especialistas en derecho penal para que puedan brindarnos su opinión técnica sobre las citadas propuestas, así como el texto sustitutorio contenido en el proyecto de dictamen. Ello porque, si bien es importante un análisis desde una perspectiva constitucional, reviste también singular importancia que podamos evaluar la tipificación de los delitos de financiamiento ilegal y omisión de declaración de aportes que reciben las organizaciones políticas desde la óptica del derecho penal y la política criminal, a fin de que podamos contar con información más diversa e integral antes de adoptar una decisión. Es preciso adicionar que con posterioridad a la citación de la sesión tuvimos una sesión el 8 de mayo y también ingresó a la comisión el proyecto 2792 presentado por el Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, iniciativa del congresista Gilbert Violeta, que también propone tipificar el delito de financiación ilegal que reciben las organizaciones políticas. Por eso quisiera agradecerles, señores congresistas, su asistencia a esta 4ª sesión extraordinaria y especialmente a los destacados especialistas que nos acompañan el día de hoy. Doctor Carlos Caro, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta, señores congresistas. Es para mí un alto honor poder visitarlos esta mañana con la finalidad de poder presentar algunas ideas en relación a la posible tipificación de este delito de financiación ilegal de partidos y organizaciones políticas. Mi exposición está planteada básicamente en 5 puntos, ¿no? Primero, sobre la necesidad, digamos, político-criminal de incurrir o, digamos, tipificar este tipo de comportamientos. En segundo lugar, aspectos relacionados al derecho penal, al bien jurídico protegido. En tercer lugar, cuestiones de derecho comparado. En quinto lugar, cuestiones relativas a los sujetos que deben de ser materia de sanción ante una posible tipificación. Y
finalmente, haré referencia a lo más importante, que es el ámbito de las conductas delictivas que podrían incorporarse. Yo quiero adelantar que mi presentación no va en la línea de ningún caso en curso, de ningún aspecto, digamos, que tenga que ver con procesos penales actualmente en debate, sino es una presentación puramente técnica, donde, para decirlo en términos bien sencillos, lo que a mí me toca es poner toda la carne sobre la parrilla para que ustedes tengan las diferentes opciones, el menú, y como congresistas de la República puedan tomar la mejor decisión que corresponderá. Lo primero, ¿no? Hoy en día, señores congresistas, no hay mayor discusión en torno a la necesidad político-criminal de establecer una punición en este sentido por tres motivos. La primera razón, desde mi punto de vista, tiene que ver no solamente con la casuística ya mencionada, conocida, difundida en los últimos meses a partir del caso Lava Jato, sino sobre todo porque en la mayoría de países donde esto se ha venido discutiendo, y acá en el Perú en particular, se ha descubierto la, digamos, insuficiencia del derecho administrativo sancionador para regular este tipo de figuras. Como se sabe, hay un derecho administrativo sancionador que aplica la OMPE, muy bien, una serie de sanciones que pueden ser administrativas para personas naturales y para personas jurídicas, pero la gravedad en la que se ha incurrido a raíz de este tipo de casos, donde se entremezclan con posibles hechos de corrupción y lavado de activos, da lugar a que prácticamente exista una franja de conductas que revisten tanta gravedad que ameritan la intervención excepcional del derecho penal. Esa es la primera razón. La segunda tiene que ver precisamente con lo que también he adelantado, que es la insuficiencia de los tipos penales de corrupción y de lavado. Hoy en día vemos, no solo en el Perú, sino también en otros países donde este fenómeno se ha presentado, que los fiscales y los jueces están haciendo enormes esfuerzos por tratar de subsumir los hechos que vienen investigando en los tipos penales de corrupción y en los tipos de lavado. Por un lado, porque si estamos hablando, por ejemplo, y hablando solo en abstracto, de un candidato que es funcionario público, la cuestión se facilita, ¿no? Pues un candidato que es funcionario, que tiene una reelección, por ejemplo, es una persona a la que se le puede relacionar eventualmente con un hecho de corrupción o enriquecimiento ilícito de funcionarios, que en el caso del Perú está tipificado expresamente en el 401 del Código Penal. Pero si estamos hablando de un candidato, persona natural, que es un ciudadano cualquiera, que tienta, digamos, a un cargo de elección popular, evidentemente este candidato no tiene otros deberes que no son los deberes sino puramente administrativos. Entonces, si este candidato, su partido o organización política recibe dinero, financiación de una entidad, vamos a entrar en la discusión de si el dinero provenía de un origen ilícito o no, y vamos a entrar en la discusión de si el candidato y la organización sabían o no sabían de ese origen ilícito, para ver si es que eso pudiéramos calzarlo dentro del lavado. Y lo mismo tendríamos que hacer luego, porque si esa plata ingresa a la organización siempre podrá decir, pero es plata limpia, no ha venido eventualmente bancarizada o ha venido de una empresa formal. De repente es alguien que no quería simplemente ser registrado en el aporte, eso es un ilícito administrativo, pero no es un ilícito penal. Claro, entonces ahí empieza toda la discusión que hoy en día y en los próximos años veremos acá en el Perú a nivel de la jurisprudencia para ver si esto logra o no tipificarse como delito de lavado de activos, con toda la discusión legal que eso pueda tener. Entonces, en definitiva, los tipos de corrupción que excepcionalmente podrían aplicarse y los tipos de lavado de activos que también de forma excepcional y con un nivel de prueba elevado podría aplicarse, muy bien, son simplemente paliativos frente a este vacío de punición que existe hoy en día en la legislación. El tercer motivo, político-criminal a mi juicio, que justifica la sanción, tiene que ver con algo que yo voy a comparar con el tráfico de influencias, ¿no? Todo el mundo dice, pero ¿cuál es el problema con la financiación ilegal? ¿Por qué tenemos que sancionar la financiación ilegal si es que estamos hablando de candidatos, ciudadanos, digamos, de a pie, ¿no? Que quieren tentar un cargo público, luchar por el poder, acceder, digamos, a un puesto dentro de la administración pública? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué le vamos a poner mayor carga regulatoria y sobre todo en materia penal? Acá pasa exactamente igual, porque en el tráfico de influencias no es necesario que se vea afectada la administración pública. Si yo, por ejemplo, como abogado que soy, finjo tener influencia sobre un ministro, muy bien, así sea mentira lo que yo diga, y le digo a mi cliente, mira, págame un dinero, $10.000, con la finalidad de facilitarte, dada mi amistad que tengo con el señor ministro,
que se te apruebe determinado proyecto, determinada licencia, determinada autorización, eso desde el punto de vista penal ya califica como tráfico de influencias, artículo 400 del Código Penal. Es decir, hay supuestos dentro del Código Penal donde la administración pública se protege de una forma previa o de una forma adelantada, sin llegar a la necesidad de que la administración pública sea efectivamente afectada. Yo puedo no conocer al ministro, ya cometí delito. Puedo yo conocer al ministro, ser su amigo, muy bien, pero por el solo hecho de estar vendiendo mi influencia, así no la ejerza nunca, así nunca le hable el proyecto, así nunca geste la autorización, hay una punición penal. Y casos así ya hemos visto en la experiencia de la época del 90 al 2000, donde se gatillaron una serie de procesos legales por tráfico de influencias, algunas veces influencias mentidas, otras veces simuladas, igual hubo sanción penal. Y los penalistas, la jurisprudencia y ríos de tinta se escribieron incluso en este Parlamento acerca de por qué vamos a sancionar el tráfico de influencia cuando no se ha probado la efectiva influencia en el funcionario. Y todos estuvieron de acuerdo en decir que había que sancionarlo porque el tráfico de influencias es una forma de proteger de manera previa a la función pública. Es decir, no necesitamos esperar a que haya corrupción, no necesitamos esperar a que se produzca la influencia para efecto de la sanción. Acá pasa igual. No hace falta esperar a que el candidato triunfe, no hace falta esperar a que el candidato logre la meta, si es que el candidato está logrando la meta a través de un mecanismo que está prohibido desde el punto de vista de la ley. Entonces, desde mi punto de vista, la necesidad político-criminal de una punición en este ámbito tiene una triple justificación en resumen: la insuficiencia del derecho administrativo sancionador, la insuficiencia de los delitos de corrupción y lavado, y en tercer lugar, la necesidad de proteger adelantadamente la función pública. Es decir, que en esa carrera, en la carrera hacia el poder, en la carrera hacia la administración pública, mediante cargos de elección, sea una carrera limpia, sea una carrera acorde con los estándares previstos en la legislación administrativa. De manera que no tenemos que esperar a que el candidato se convierta en funcionario para recién tentar una posibilidad de punición, sino hacemos una protección o punición por delante. Yo quiero felicitar, entrando ya al segundo tema de mi intervención, y rápido, a los proyectos de ley que se han presentado, porque todos los proyectos, el 2270, 2653, 2750 y 2792, apuntan básicamente a lo que es el bien jurídico protegido. Todos ellos, en verdad, recogen lo que en síntesis se recoge en las diversas legislaciones y doctrinas acerca de cuál es el bien jurídico penalmente protegido. Este tema, que pudiera ser un tema puramente de penalistas, decir, ¿por qué el bien jurídico? ¿Por qué esto tiene trascendencia? En verdad, es de suma importancia por lo siguiente, ¿no? Porque a nivel penal siempre se va a discutir cuál es la diferencia entre lo penal y lo administrativo. Y acá tenemos una serie de sanciones administrativas previstas para la financiación ilegal que podrán reforzarse, podrán mejorarse, pero para llegar al ámbito penal se necesita una justificación específica, ¿no? La Constitución y el propio Código Penal dicen que el derecho penal tiene como factor específico la protección de bienes jurídicos. Yo puedo, desde el punto de vista administrativo, pasarme una luz roja, pero eso no es matar. Si me paso la luz roja y mato, eso es penal. Acá igual, ¿no? Yo me puedo pasar en los límites de aportación, eso es un ilícito administrativo. Me he pasado los límites de la autorización, me he pasado el límite de la velocidad permitida en la conducción. Igual acá, eso de per sí no puede ser algo penal. Tenemos que darle un plus de gravedad para que la conducta pueda llegar al ámbito criminal. Y es por eso que la mayoría de proyectos, los que he mencionado y que se están discutiendo acá en el Parlamento, apuntan a la necesidad de proteger lo que en la doctrina se ha recogido, y yo voy a señalar o cifrar solamente en 5 puntos. En los proyectos ya se ha dicho, y el proyecto de dictamen de estos 4 proyectos también lo dice, lo que se quiere proteger es la transparencia en el manejo de los recursos recaudados. En segundo lugar, la equidad de oportunidades políticas que debe regir entre todas y cada una de las organizaciones. En tercer lugar, la representación interna y externa de las organizaciones políticas. En cuarto lugar, la institucionalidad de estas. Y en quinto lugar, en el plano interno, la igualdad en la competencia por la asunción de un puesto en la organización política. Es decir, 5 motivos, todos ligados a la Constitución, todos ligados al derecho comparado, que le van a dar vida al objeto de protección en lo que es la financiación ilegal de partidos. Todos tienen que ver en consecuencia con la fundamentación democrática de la existencia y funcionamiento de los partidos. Entonces, ¿cómo esto yo luego lo traduzco a nivel penal?
porque tengo que darle un plus de gravedad. Y es ahí donde ya, en la última parte de mi exposición, haré menciones sobre las posibilidades de tipificación. Entro ahora al cuarto tema, ¿no? El derecho comparado. En el proyecto de dictamen, muy bien que se me ha alcanzado, se ha mencionado una fuente legislativa importante, que es la fuente colombiana. En el año 2017, en agosto de 2017, se incorpora en Colombia los artículos 396A, 396B para sancionar específicamente el delito de financiación ilegal, pero este delito tiene una larga vida. La primera forma de tipificación aparece en Italia en el año 1974. En Italia se incorpora en el 74 el delito de financiación ilegal y esa es, digamos, la fuente más antigua que se puede reconocer en este momento. La segunda fue Francia, se incorpora en el año 1988, luego también con una reforma que se perfecciona en 1994. Luego tenemos Alemania, que incorpora a su legislación esta figura en el año 1994, a través de la ley de represión, digamos, de conductas que alteran el funcionamiento de los partidos, se tipifica expresamente la financiación ilegal de partidos en Alemania. Y luego, en España, ¿no? En España, con la ley 1 del 2015, se incorpora en julio de ese año el tipo penal de financiación ilegal de partidos, con un dato adicional. En España, antes del 2015, los partidos políticos como instituciones, como personas jurídicas, no podían ser afectados. A partir del año 2015, a raíz del escándalo Gürtel, del caso del Partido Español, Partido Popular, se incorpora a las personas jurídicas, en este caso organizaciones políticas, como sujetos de sanción penal. Es decir, en España, del 2015, se puede perseguir tanto a la persona como al partido como persona jurídica. Y otro modelo, que desde mi punto de vista es mucho más acabado incluso que los anteriores, que es la habilidad que tiene nuestro vecino del sur, Chile, tipifica el delito de financiación ilegal en el año 2016. Y digo Chile, ¿por qué? Porque Chile, con los juristas y la calidad, digamos, que se tiene ya para el trabajo también parlamentario como acá, lo que se ha hecho es recoger un poco las figuras del mundo, ¿no? Y en Chile se ha avanzado hacia una tipificación que aparece recogida en cierto modo en el proyecto del congresista Gilbert Violeta, acá presente, por cierto, donde se reconocen varias figuras delictivas, ¿no? Varias figuras delictivas, porque al final del día estos delitos son delitos que están descritos como la corrupción, ¿no? Están descritos casi como la corrupción. Si nosotros leemos la mayoría de las normas mencionadas del derecho comparado, se recoge acá figuras muy parecidas a las de la corrupción, dar y recibir, ¿no? Es corrupto el que da y es corrupto el que recibe. Yo, como he dicho al inicio de mi intervención, yo creo que el delito de financiación ilegal es un delito muy parecido, muy cercano al tráfico de influencias, y el tráfico de influencias es reconocido en el mundo como una forma de corrupción. Muy bien, sin necesidad de que exista afectación a la función pública. Acá, como estamos hablando de personas que están en la carrera política por llegar al poder, entonces estamos hablando prácticamente de lo mismo. No es por ello casual que tanto en Italia como en Chile o Francia o Alemania se sancione la conducta de quien da y quien recibe. Es más, si vamos al Código Penal peruano, la corrupción no solamente es dar y recibir, la corrupción también es ofrecer, aunque no llegue a dar, pedir, aunque no llegue a recibir. Por lo tanto, los 4 verbos típicos, desde mi punto de vista, deben aparecer ahí recogidos. Tanto el dar como recibir, como el ofrecer, como el pedir. Porque son delitos, como repito, que deben de estar descritos de una forma muy cercana a los tipos de corrupción. Ahora bien, entro al cuarto punto de mi intervención, ¿no? Que es el tema de los sujetos, ¿no? Este es el tema, señores congresistas, que seguramente va a generar mayor debate, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre, y esto no es un tema solo del Perú, es un tema en verdad transnacional, cada vez que hay un caso de esta naturaleza, voy a poner el ejemplo de España, el caso del Partido Popular. En el caso de España, el caso de financiación ilegal fue un caso muy particular porque la financiación ilegal no se manejó de manera doméstica, ¿no? Sino se manejó de una manera muy sofisticada, porque se utilizaban una serie de, según la imputación, se utilizaban una serie de mecanismos para que la plata entre y salga y dé la vuelta a través de empresas offshore y regrese luego a las cúpulas partidarias. Eso dio lugar
a una discusión muy intensa, ¿no? Que es el tema del grado de conocimiento. O sea, ¿qué grado de conocimiento debe de tener? Y ahí ustedes tienen que elegir quién va a ser el autor, ¿no? Porque algunos dicen, no, yo voy a poner que el delito sea un delito común, que lo puede cometer cualquier persona. Eso es bueno y malo. Si yo digo que lo puede cometer cualquier persona, lo puede cometer desde el candidato hasta la última persona de la organización, ¿no? Entonces, y alguien dice por ahí, no, es que si yo pongo que es el candidato, entonces en verdad esto se presta a la guerra política, porque entonces van a golpear al candidato con denuncias del primer día de la candidatura. Alguien dice luego, no, voy a poner, como en el modelo colombiano del 2017, voy a poner solamente al administrador del partido, que es una suerte de gerente general, ¿no? Que acá sería como el tesorero. Muy bien. Alguien dirá, bueno, pero el tesorero muchas veces, y en la práctica partidaria es así, ¿no? El tesorero muchas veces no conoce, no sabe, no tiene todo el manejo, ¿no? De la información. Entonces, en verdad, para poner todo sobre el menú, para poner todo sobre la mesa, y ustedes puedan discutir, mi sugerencia en particular, sí. Voy a aprovechar para darle la bienvenida al congresista Mulder, a la congresista Donaire, al congresista Violeta, al congresista Domínguez, al congresista Lapa y dar oficialmente por instalada la sesión como una sesión ordinaria. Congresista Mulder, tiene usted el uso de la palabra. Solo una pequeña pregunta sobre un pequeño detalle. El doctor Coria dice que la práctica de los partidos políticos puede llevar a que el tesorero no sepa y otros sepan. Le pregunto, ¿cómo sabe eso? ¿En qué partido político ha militado para poder tener la experiencia de saber cómo funciona un partido? Doctor Caro, continúe con su exposición, por favor. Sin perjuicio de responder la inquietud del congresista, que es muy importante, esto es un tema, como decía yo hace un momento, que se ha discutido a nivel transnacional, o sea, no solamente es un tema local. Le puedo poner el ejemplo solo para responder esta pregunta del caso que mencionaba España, del Partido Popular de España, donde la cúpula partidaria, al momento de presentar su defensa, usó como argumento de que los órganos que administraban los recursos del partido no eran los órganos que estaban ligados a la tesorería. Es decir, los órganos de administración que manejaban las finanzas no eran en verdad los que la administraban, sino que la administraban terceros. Por eso que apareció en ese caso concreto un contador que luego se acogió a la colaboración eficaz, por eso que el caso pasó a llamarse el caso Gürtel, y que era en verdad el que estaba detrás de la organización, que estaba afiliado al partido, pero que no tenía ningún cargo formal desde el punto de vista financiero. A eso me refería tal vez con el ejemplo. En España, sí. Entonces, yendo al tema de los sujetos, y como decía hace un momento, poniendo el ejemplo de lo que ha ocurrido a nivel transnacional, desde mi punto de vista, acá las opciones de tipificación son múltiples y yo sugiero, es una sugerencia para el debate, de que se trate de cerrar la fórmula, y se establezcan sujetos concretos o específicos para efectos de la posible punición. Algo parecido a lo que sucede en Perú con el tema del fraude en la administración de personas jurídicas. El delito de fraude en la administración de personas jurídicas en Perú, del 198 del Código Penal, sanciona a quienes tienen deberes de administración dentro de la persona jurídica, incluso al administrador de hecho o al administrador de facto, pensando en este caso Gürtel del que he mencionado. Entonces, por ejemplo, y esto aparece en los diversos proyectos, podría dentro del menú ponerse, por ejemplo, habría que discutir caso por caso, al representante legal del partido o la organización política, al tesorero, a quien ejerza las funciones de administración para entrar a las cuestiones vinculadas al administrador de hecho o de facto, de los recursos del partido, movimiento político, etcétera. Es decir, 3 tipos de autoridades, si quieren verlo así: representante legal, tesorería, funciones. ¿Por qué es importante esto, señores congresistas, desde mi punto de vista? Porque cuando un fiscal penal construye un caso, lo primero que se pregunta es, dentro, por ejemplo, de una estructura de una persona jurídica, la primera pregunta es, si ha sucedido un hecho, por ejemplo, un caso de corrupción, un caso de lavado, lo que fuera, ¿cuál es el órgano competente frente al caso? Es decir, ¿quién tiene la competencia para administrar el riesgo financiero? Entonces, si nosotros, por cubrirnos en cierto modo y no señalar a nadie en la tipificación,
no ponemos a alguien en concreto, lo que va a pasar es que al final se va a generar como una suerte de paraguas, ¿no?, donde todos pueden estar involucrados. En la medida que el tipo penal se cierre y el tipo penal especifique quiénes son las personas que podrían cometer el delito, lo que vamos a generar es, por la vía penal, competencias específicas. Es decir, que ya se sepa de inicio quiénes son las personas que tienen los deberes de custodiar, deberes primarios de custodiar, digamos, la transparencia en el manejo de la finanza del partido. Eso significa entonces de que, por ejemplo, cuando suceda un caso, si llegara a suceder a futuro, si se tipificara el delito, el fiscal provincial lo primero que haría es llamar a la persona que está involucrada o nominada dentro del tipo penal porque es un tipo especial. Y de repente, por poner un ejemplo, si se excluyera el candidato o el candidato tuviera una posición secundaria en la tipificación, el candidato no sería directamente atacado. Lo digo porque siempre, y esto es una discusión tampoco peruana, siempre en la discusión ha estado el tema de no podemos usar la ley penal para atacar candidaturas. Entonces tenemos que poner algunos candados, ¿no? Muy bien, no para buscar impunidades, sino para evitar la politización del derecho penal, el uso político del derecho penal. Por ese motivo, desde mi punto de vista, la punición de un candidato debe ser absolutamente excepcional y condicionada a que el Ministerio Público, que tiene la carga de la prueba, pueda probar en un caso específico que él ha tenido conocimiento de esta situación. Es decir, la posición del candidato debe de ser una posición secundaria, no una posición excluida o excluyente, sino secundaria. Los primeros llamados a responder ante un posible caso penal debe de ser, poniendo todo en el menú, el representante, el tesorero, quien ejerza funciones de administración. Adicionalmente, una cuarta persona que podría estar, digamos, en esta estructura, podrían ser quienes ejerzan funciones de cumplimiento si es que el Parlamento decidiera en algún momento incorporar a los partidos políticos como sujetos obligados, o si prosperara, por ejemplo, la propuesta del Ejecutivo que plantea incorporar a los partidos políticos como oficiales de cumplimiento, o si prosperara alguna propuesta, porque no es necesaria una ley del Congreso. Hay que recordar que según el artículo 3.3 de la ley número 29038, la UIF podría proponer en algún momento, vía decreto supremo, convertir a los partidos políticos en sujetos obligados. Eso podría pasar por ley o por decreto, es el marco legal vigente. Entonces, por ese motivo creo que podría pensarse también en generar competencia respecto del oficial de cumplimiento, si se llegara a tener en algún momento, ¿no? Y en el caso del candidato, como digo, desde mi punto de vista, el candidato debe de tener una protección especial, porque esto lo digo como experiencia ciudadana, ¿no? Yo no milito en ningún partido, no estoy afiliado, pero como ciudadano veo muchas veces que en las campañas el candidato está en otra cosa, está en la parte, no sé si lo digo bien, el marketing político, es la imagen del partido, es una persona que tiene que estar un día en la mañana en un medio, en otro momento tiene que estar en Ayacucho, en otro momento tiene que estar en un meeting y no está en la administración del dinero. Muy bien, entonces no se puede crear una herramienta para que, por ejemplo, en plena campaña se trate de tachar candidaturas sobre la base del uso de la herramienta penal. Por ese motivo yo creo que la eventual punición del candidato, si se incorporara dentro del menú de posibilidades, debería de estar condicionada necesariamente a su grado de conocimiento. Es decir, no podríamos partir de imponerle una competencia específica de conocimiento, sino solamente te voy a sancionar en la medida que tú hayas conocido y en la medida que el Ministerio Público pueda probar que el candidato ha conocido. Esa es, digamos, la sugerencia que tengo yo para evitar, digamos, la politización o el uso, digamos, no adecuado de este tipo penal, ¿no? Y también, como decía hace un momento, la incorporación del sujeto responsable, que puede ser el encargado del sistema de control interno del partido, si se llegara a aprobar estas reglas vinculadas a los oficiales de cumplimiento. Para terminar el punto cuarto, solamente una mención especial, ¿no? Aparece en el proyecto de la congresista Glave algo importante desde mi punto de vista para la discusión, que es la posibilidad de incorporar, digamos, a la persona jurídica, ¿no?, dentro, digamos, del marco de punición, porque si esto diera lugar en su momento a una reforma legislativa, perdón, me he equivocado, me estaba refiriendo al proyecto de la congresista Marisol Espinosa. El proyecto de la congresista Marisol Espinosa, muy bien, se propone modificar, digamos, la ley número 30.424,
con la finalidad de dar lugar o espacio a que se incorpore a las personas jurídicas dentro del marco de punición. Me estoy refiriendo a la punición para las personas jurídicas, ¿no? Que es un tema que está en este momento en discusión. La ley 30.424 ya está vigente y si en algún momento, digamos, estos casos se gatillaran, se empezaran a manejar, esa sería una posibilidad abierta para la discusión. Y yo quiero señalar algo de manera muy clara, ¿no? Si ustedes no discutieran esto, si ustedes no ampliaran el bagaje de la 30.424 para incorporar a, digamos, el delito de financiación como delito, digamos, que puede dar lugar a la responsabilidad de la persona jurídica, lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que va a pasar es que se va a aplicar la ley ya vigente, y es que el artículo 105 del Código Penal y el artículo 105A del Código Penal, que están vigentes del año 91, trae consigo una suerte de sanciones para la persona jurídica. De hecho, por hablar de un tema público, hace algunos días hubo un comunicado de un grupo de organizaciones políticas pidiendo tolerancia, proporcionalidad en la aplicación de esta posible figura dentro, digamos, del ámbito de la discusión de algún caso específico. Entonces, están las dos herramientas dadas. O sea, por un lado está lo que ya está vigente, que es el 105 y el 105A, y por otro lado está lo que podría estar en vigencia, que es la ley 30.424. Es decir, los congresistas tendrán que elegir entre no tipificar nada más, en cuyo caso estaríamos rigiéndonos por el 105 y 105A del Código Penal, que sí están vigentes, versus ampliar la ley número 30.424 para incorporar el delito de financiación ilegal como delito que puede gatillar la responsabilidad llamada administrativa de la persona jurídica. Yo quiero terminar, para no extenderme en esta intervención, con simples especificaciones en el ámbito de lo que es las conductas típicas, ¿no? A mi entender, aquí, y a propósito de una propuesta legislativa que he escrito en los últimos días a pedido de IDEA Internacional, que como organización, digamos, no gubernamental transnacional, me pidieron que hiciera un informe con algunas propuestas legislativas. He propuesto yo en este informe que se pueda incorporar una serie de figuras para la discusión, tener menú completo. Desde mi punto de vista, podría existir un primer delito dentro del 359A, y esto va en la línea de todos los proyectos, es decir, de incorporarlo en el Código Penal, de la tipificación del delito de financiación de fuente prohibida, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, digamos, conforme al artículo 31 de la ley de la materia, existe, digamos, fuente de financiación prohibida. Por ejemplo, recibir financiación de un Estado extranjero, recibir financiación de una persona jurídica por encima de un límite permitido. Son prohibiciones que ya están previstas en la legislación. Yo recomiendo, señores congresistas, que la tipificación no sea en relación o por remisión a una ley específica, porque la ley puede cambiar con el tiempo. Eso es lo que en el derecho penal se denominan las remisiones estáticas, ¿no? Cuando la ley penal se remite al artículo tal de la ley tal, pero ¿qué pasa si mañana el artículo tal de la ley tal se modifica o se deroga, ¿no? Lo mejor es la técnica de las llamadas remisiones dinámicas. Yo remito una legislación genérica que con el tiempo puede cambiar. Y eso en España se ha recogido así y en algunos de los proyectos aparece, donde se dice el que conforme a la legislación de la materia, o violando la legislación de la materia, se entiende que es la materia electoral. Entonces es mejor hacer una remisión dinámica. En esa línea de ideas, el marco de punición, desde mi punto de vista, debe de estar dado por el número de UITs que se puede infringir, porque si bien hay un límite, digamos, previsto, ya en algunos casos, ese límite, el puro exceso no puede dar lugar a responsabilidad penal, tiene que haber un margen para lo administrativo. Puede ser 10 UITs, puede ser 20 UITs, puede ser 30, es un tema a decidir, es un tema, digamos, de decisión puramente legislativa, ¿no? Pero lo que no se puede hacer desde mi punto de vista es que por superar el límite de la financiación previsto en la legislación administrativa ya convertirlo en penal, porque eso significaría que infracciones administrativas se van a confundir con las infracciones penales. Desde mi punto de vista habría que marcar ahí una línea diferencial cuantitativa con el número de las UITs. Y por otro lado, deberíamos incorporar, como he mencionado en otra parte de esta exposición, todas las figuras similares a la corrupción: dar, recibir, ofrecer, pedir, para obtener, digamos, cubierto todo este marco como en el modelo del congresista Violeta y el modelo chileno del año 2016. Por otro lado, podríamos establecer circunstancias de agravación y de atenuación.
Es decir, tampoco la legislación penal tendría que ser totalmente rígida, ¿no? Podrían haber situaciones de atenuación dependiendo, digamos, de la gravedad que esto pueda significar, el monto del dinero, o podríamos incorporar agravantes, por ejemplo, si es que el que esté involucrado en la financiación ilegal es un funcionario público, si es que de por medio hay una organización criminal destinada al financiamiento ilegal, como ha sucedido en España, ya mencioné, o si, por ejemplo, el financiamiento ilegal, lo ilegal proviene del tráfico de drogas, del lavado, de actos de corrupción, etcétera, o minería ilegal. O también otra agravante, por ejemplo, si es que el autor del delito desvía aportes o fondos para una finalidad distinta a la que fueron creados, es decir, una suerte de digamos, malversación o peculado por parte del candidato, ¿no? Que sería una figura que podría, digamos, también ahí usarse, ¿no? Porque ha sucedido también, para no hablar de Perú, sino hablar de experiencias extranjeras, candidatos que el remanente o el saldo que había de alguna campaña se lo llevaba para su propio uso personal. Entonces esa también podría ser una forma de agravación, porque no solamente implicaría el recibir dinero de fuente prohibida, sino además el defraudar los fines del partido, porque si finalmente era plata que debía ingresar al partido y me la estoy llevando para mi uso personal, es una suerte de administración desleal. Y finalmente, dentro de lo que es el marco punitivo, desde mi punto de vista, debe de crearse un tipo penal para sancionar el falseamiento de información y los falseamientos contables, porque todo esto, en verdad, ya cuando se gatillan los casos, muy bien, así como hay veces cuando a los abogados o a los, digamos, administrativos, contadores, auditores, le visita la SUNAT, todo el mundo quiere armar la contabilidad en el camino, ¿no? Entonces, muchas veces ahí se cometen errores cuando no falsedades, ¿no? Y es por eso de que una tipificación, a mi juicio, completa tendría que involucrar figuras como, por ejemplo, el no entregar información. Ojo, no es no entregar información en un plazo determinado, eso es puramente administrativo. Muy bien, no es que tengo 30 días para entregar la información y no lo entrego, no entregar la información de manera reiterada, ¿no? Por ejemplo, en materia de lavado de activos hay un artículo 6º en el 1106 que sanciona la no entrega de información en delitos de lavado de activos. Si, por ejemplo, la OMPE de manera reiterada solicita información específica o una autoridad solicita información específica y la información no se entrega, hay una omisión, entonces eso podría estar eventualmente tipificado. O si, por ejemplo, se entrega información falsa, también podría estar tipificado. E incluso agravado si es que esa falsedad no es solamente una falsedad en una carta, en un oficio, sino es una falsedad contable. Es decir, he armado una contabilidad falsa para justificar gastos o ingresos de una determinada campaña política o de un determinado periodo de funcionamiento del partido. En fin, son estos, señores congresistas, solamente algunas ideas que con fines meramente ilustrativos he tratado de traer a usted y espero que pueda servir de ayuda para la alta labor legislativa que a ustedes les corresponde. Muchas gracias, yo quedo a la espera si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Caro. El congresista Lapa quería hacerle una consulta. Gracias. Gracias, señor presidente. Saludos, colegas. Sí, tengo una duda y yo ahora de repente nos podría esclarecer. Señora presidenta, doctor, usted sabe perfectamente el derecho penal es personalísimo y en esa línea voy. Usted señalaba de repente a los sujetos activos sería necesario, o usted lo ha señalado, especificarlo, ¿no? Como representante legal, tesorero, administrador. O sea, yo me hago una pregunta: ¿qué pasaría si un ciudadano común y corriente en la región de Huancavelica empieza a hacer campaña, ¿no? De manera de repente ilegal, etcétera? No, los fondos del partido no lo canaliza a través de repente de estos tres sujetos activos. ¿Qué sanciona, a quién le sancionaría? ¿Y al partido o a esta persona que está cometiendo ese acto ilícito? Porque yo esa pregunta me hago porque la campaña es a nivel nacional, ¿no? Entonces yo soy simpatizante, ¿no? o militante del partido, y empiezo a poner propagandas en toda la región y me voy a otra región y empiezo a hacer, ¿no? Entonces, esa es la pregunta o la duda que tengo: ¿cómo sancionamos a
esa persona, ¿no? Y conforme se lo vamos estamos legislando y estamos tipificando en el derecho penal y por tanto en la parte administrativa, en las normas electorales, se va a disponer de que todos los fondos que se van a gastar en campañas electorales tienen que ser a través de los montos tienen que ser bancarizados, ¿no? Esa es la pregunta que tengo. A ver. Congresista Violeta. Gracias, presidente. Congresista Zacarías. Obviamente al doctor Caro por su colaboración. En la misma línea, doctor Caro, sobre la naturaleza de los sujetos, de la definición, en todo caso, el desarrollo de la autoría en una eventual tipificación. Pero también tenemos un escenario en el que no existe organización política constituida, como en este caso, en el ejemplo que pone el congresista Lapa, en el que tienes el caso de un potencial candidato que hace campaña sin estar todavía afiliado y el origen del dinero que podría utilizar para hacer su campaña no es acreditado, por lo menos de fuente legal, pero también tenemos el caso de la organización política que está en formación, es decir, compra un kit electoral, comienza a recolectar sus 2 millones de firmas, sabe de Dios de dónde provienen los recursos para poder financiar esa recolección de firmas, pero todavía no es un partido político registrado, ¿no? Constituido. Sin embargo, podríamos asumir que como el registro no es constitutivo, hay organización política y hay eventual actividad ilegal también, porque también podrían haber recibido recursos de fuentes ilegales y por lo tanto han hecho una recolección de firmas con dinero de fuentes no acreditadas de manera legal. Por lo tanto, ahí también se desdibuja otro supuesto en el que el sujeto activo es difícil de determinar, ¿no? Gracias. Congresista Lapa, ¿concluyó? Doctor Caro, por favor. Sí, doctora. Muchísimas gracias. A ver, empiezo por lo último, ¿no? Justamente en el proyecto suyo, congresista Violeta, usted ha puesto expresamente allí la posibilidad de que se sancione no solamente cuando estamos hablando de una organización política ya creada, sino también en proceso de formación. Y eso me parece que podría llenar cualquier vacío de punición en esa dirección. Pero a la vez, así como llena un vacío, abre un espacio de discusión sobre quién sería el responsable. Porque si estamos hablando de una organización inexistente, ahí entonces tendríamos que acudir en verdad a las reglas propias del derecho penal, porque si no hay un tesorero, si no hay un administrador formal, si no hay un oficial de cumplimiento, si no hay un encargado de control interno, lo que vamos a tener ahí es un administrador de facto. Es decir, acá se acude a lo que en el derecho penal ya se suele llamar situaciones de administración fáctica o administración de hecho. Entonces, tengo una persona que actúa como organización porque no hay organización funcionalmente hablando, formalmente hablando. Lo que hay es una persona, que es un líder, digamos, que ha delegado funciones para que la gente recolecte dinero, por ejemplo, ¿no? Para la eventual campaña de conformación del partido o para la recolección de firmas y ya empieza, digamos, a correr la contabilidad. Ahí lo que hay es una administración de facto. Y desde mi punto de vista, por eso yo lo decía en algún momento de mi intervención, es fundamental de que se incorpore, como en el fraude en la administración de personas jurídicas, al administrador de hecho, ¿no? Usted que es abogado y además está obligado, digamos, en su formación a cuestiones propias del mundo empresarial, recordará los trabajos del colega y amigo Percy García Cabero, ¿no? Toda una tesis doctoral, un peruano, hizo una tesis doctoral en España, toda una tesis doctoral para justificar la punición de los administradores de facto de las personas jurídicas. Pues siempre en las empresas hay gente que está detrás, no aparece, no tiene un cargo formal, pero tiene, digamos, el control de la organización. Acá pasa igual, como en la minería ilegal. Puede no haber personas jurídicas, solo recibos de cuarta categoría por honorario, pero hay un empresario, que es un hombre que de facto se mueve. Acá pasaría exactamente igual. Entonces, en la medida que se incorpore un administrador de facto, muy bien, podríamos en ese caso delimitar la responsabilidad sobre esta persona. Y solo de repente para responder previamente lo que había planteado el congresista, o es sobre lo mismo, sí, por favor. Congresista Torres. Gracias. Agradeciendo al doctor Caro Coria por compartir su tiempo y sus conocimientos. En este mismo tema, sí revisé el proyecto de ley del congresista Violeta y sí me llamó la atención este tema, me pareció interesante, importante. Sin embargo, entré en un problema porque dije,
ya, esto va a ser penalizado, pero de acuerdo a la norma de financiamiento, estas organizaciones que todavía no se han inscrito como tal no tienen estas obligaciones. Entonces, ahí va mi pregunta muy técnica, porque desconozco la materia. Para que pueda ser sujeto de materia penal, ¿es necesario que esté dentro de las obligaciones establecidas por la ley de financiamiento? Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? O sea, si nosotros hacemos una remisión a la legislación administrativa, tendrían que estar dentro. Por lo tanto, eso tendría que venir de la mano con una regulación administrativa que le dé soporte. Muy bien. Acá pasa exactamente lo mismo que sucedería cambiando lo que hay que cambiar con lo que son los candidatos electos, ¿no? Claro, cuando se es funcionario público en la ley penal, ¿no? No solo desde que se toma el cargo, sino desde el momento anterior, de que son electos. Acá podría hacerse, es solo una sugerencia para el debate, que en la legislación administrativa se incorpore obligaciones específicas desde el momento en el cual alguien quiere fundar una organización política, porque de lo contrario estaríamos hablando de una situación desregulada. Entonces, si no hay una regulación administrativa previa, el tipo penal no va a funcionar como se quisiera que funcione. Lo otro sería simplemente crear ya una figura independiente solamente para ese tipo de situaciones en las cuales alguien está en formación de una organización, todavía no hay una organización como tal, y creamos un tipo penal solo para él, pero ya desligado totalmente del tema administrativo. Que yo no lo sugiero, porque creo que eso va a tener más fuerza en la medida que tenga un soporte administrativo previo, pero en todo caso eso está para la discusión. Y lo otro que quería aseverar en relación al comentario del congresista Zacarías es lo siguiente, ¿no? ¿Qué va a pasar dentro de lo que es la delimitación de la autoría con aquellas personas que de repente, desligadas del partido, sin conocimiento del partido, hacen cosas de manera unilateral, ¿no? Recolectan dinero porque tienen de pronto una campaña muy local, en una localidad muy específica, y claro, todo eso es muy difícil de controlar, ¿no? Entonces yo creo que acá van a pasar dos cosas, ¿no? Primero, que los fiscales que están acostumbrados a trabajar siempre con procesos, digamos, complejos, si bien pueden empezar interrogando en primera instancia al tesorero, al representante, al final del día se va a llegar claramente a establecer que este es un tema local. Y si es una persona, en el ejemplo que usted ha puesto, que se ha salido de los controles partidarios, lo que podrá haber eventualmente para el partido es un tema administrativo, que se enfocará como tal, si el partido controló o no controló debidamente a esta persona en el plano administrativo. Pero para el tema penal va a estar enfocado solamente en esta persona, porque es la persona que se ha arrogado funciones de administración, recolección de dinero, en el ejemplo que se ha puesto, y uso de ese dinero, saliéndose de los lineamientos del partido. Entonces, yo creo que si bien en una primera instancia puede ser incómodo que un proceso penal se gatille o se inicie, a la hora de la hora, conforme a las reglas de investigación que tiene la Fiscalía y que aplica desde hace años, es un tema que va a tener que decantarse localmente. Es como cuando hay un escándalo en una empresa, ¿no? Si hay un escándalo de corrupción en una empresa, primero citan al gerente, al representante, pero luego el tema se focaliza, ¿no?, en un órgano específico de la empresa, que es el que ha podido incurrir en un tema de corrupción. Y vuelvo con eso a lo que yo decía, la importancia de tipificar la posición del administrador de hecho de facto, ¿no?, que es lo que podría pasar en este caso, porque esta persona, en el ejemplo, puede no tener un cargo formal, pero estarse comportando como tal al recibir ese dinero. Gracias, doctor Caro. La última intervención de la congresista Glave para que pueda exponer el doctor Azabache. Gracias, presidenta. Sí, en realidad es muy puntual al doctor Caro, agradecerle por su presencia, y tiene que ver precisamente con la persona jurídica. Nuestro proyecto también recoge la posibilidad de usar la ley 30.324 y creemos que a través de la ley de persona jurídica debe incluirse también a los partidos políticos, en este caso. Entonces, sí teníamos ahí una duda, porque usted dice que tendríamos que optar entre una y otra, porque la ley penal, a través del artículo 105 y 105A, si no me equivoco,
habilitaría, digamos, algún tipo de acción sobre la persona jurídica. Sin embargo, hoy hay un debate al respecto y nosotros sí creemos que precisamente la ley que regula la responsabilidad de las personas jurídicas a través del juez penal es la que debería incorporar expresamente también a los partidos políticos en caso de incurrir en este tipo de acción, porque tiene además un conjunto de sanciones muy claramente detalladas dentro de la propia ley y de esa manera avanzar a entender que si existen organizaciones que finalmente están coludidas para la acción ilegal, también tienen que recibir una sanción, no solamente una persona en particular, sino la propia organización quien deba recibir algún tipo de sanción. Pero no sé si sobre ese punto hay algo más allá de decir que son dos opciones. Sí, este es un tema, en verdad, de un debate reciente. Lo que sucede es que nosotros copiamos el modelo español antes de que España lo tenga, porque en España esto del 105 se incorpora recién en el año 95, aquí en Perú lo incorporamos en el 91, derivado de los proyectos españoles del año 80 y 83, ¿no? Lo adoptamos primero. Y el problema es que acá lo empezamos a aplicar primero que en España, y en España lo que pasó fue que se excluyó expresamente las organizaciones políticas del 105, que en España es el 129 de su viejo Código Penal, ¿no? Y lo que ha sucedido al final del día es que los propios españoles tuvieron que volver a reincorporar a las personas jurídicas partidarias dentro de lo que es el régimen de responsabilidad con la reforma del año 2015 a partir del escándalo Gürtel, como se le suele denominar, ¿no? Lo cierto es que acá en el Perú este debate es un debate reciente, porque he escuchado las posiciones que dicen que el tema de la sanción a la persona jurídica partidaria debería ser un tema administrativo, a discutirse, digamos, en el ámbito de la ley de organizaciones políticas, versus la posición de algunos penalistas. Bueno, entendería que algunas autoridades incluso que esto debería discutirse más bien eventualmente en un proceso penal, por la aplicación del 105 del Código Penal. Lo cierto es que el 105 no diferencia, habla de personas jurídicas de todo tipo, pueden ser personas jurídicas no lucrativas y los partidos tienen forma de asociación, por lo tanto, desde el punto de vista de la literalidad, ingresarían dentro del ámbito del 105, por lo tanto el problema está ahí creado, ¿no? Entonces, hoy en día, si existe latentemente, no sabemos cómo la jurisprudencia va a decantarse, pero latentemente hoy en día el 105 es aplicable a los partidos políticos y el acuerdo plenario número 7-2009 de la Corte Suprema, al momento de definir los alcances, dijo claramente que esto era aplicable para todo tipo de personas jurídicas, con lo cual también tendríamos otro motivo para que esa latencia se fortalezca, ¿no? Lo cierto es que al final del día, si es que se aprobara una ley de punición de la financiación ilegal de partidos, lo que vamos a tener es ese problema. O nos vamos por la ley 30.424, como también postula su proyecto, que es lo que yo recomendaría, versus el 105. Y digo versus ¿por qué? Porque en verdad el régimen del 105 del Código Penal es un régimen muy imperfecto. Es un régimen casi nunca aplicado y se ha venido aplicando de manera, digamos, muy específica por parte de la Fiscalía y los tribunales, pero no hay una doctrina ni una jurisprudencia consolidada. En cambio, alrededor de la ley 3424 hay en este momento no solamente un gran debate internacional, sino hay mucha jurisprudencia a nivel comparado que puede, digamos, alimentar en pro de las garantías del partido. Porque si un partido, por ejemplo, es llevado a un proceso penal, con la 3424 queda claro que ese partido va a gozar de todas las garantías del debido proceso legal, va a poder, digamos, ejercer su defensa a través del representante, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso sería lo más conveniente para efectos de poder, digamos, plantear la discusión. Gracias a usted. Muchísimas gracias, doctor Carlos Caro. Le agradecemos el haber compartido estos puntos tan importantes para nosotros. Le agradecemos muchísimo y le invitamos, así, si usted gusta seguir escuchando a los colegas que han venido, le doy la bienvenida al doctor César Sabache, quien continuará con las exposiciones, y le doy la bienvenida también al congresista Trujillo. Muchas gracias. Gracias, doctor Caro.